Hola, ¿cómo estás? Bueno, me alegro que hayas llegado a este video. Si no me conoces, mi nombre es Juanma, soy licenciado en Kinesiología o Fisioterapia, tengo un máster en Osteopatía y además me especializo en biomecánica. La idea de este video, seguramente llegaste por algún reel o algún video más corto, hablando sobre elongación y qué es lo que nosotros decimos que de elongar te termina lesionando o promoviendo una peor biomecánica que obviamente aumenta los riesgos de lesionarte. Así que hoy te quiero dejar explicado todo esto de una manera súper resumida, y si surgen dudas, como siempre, te invito a que me escribas por Instagram y lo charlemos. Pero darte un poquitito de contexto, algunas cositas son un poco técnicas al principio, la voy a tratar de simplificar lo máximo posible para que lo entiendas, y al final te voy a dejar algunas estrategias que puedes empezar a aplicar para reemplazar la elongación y poder seguir mejorando tus síntomas, tu movimiento, tu biomecánica en general. Así que, empezando por esto, la pregunta de por qué elongar te lesiona, o por qué nosotros decimos que elongar te lesiona, ¿no? Y acá tenemos distintas cosas. Vamos a empezar por algo súper técnico que son los receptores, que son como sensores de tensión o de fuerza, ¿sí? Los músculos, los tendones y los ligamentos tienen una especie de sensores, que son los receptores. Son unos componentes que lo que hacen es sensar, medir distintos niveles de tensión, de fuerza generada, de movimiento, de presión. Hay un montón en todo el cuerpo, pero los que están principalmente relacionados con el tema de hoy son los que tienen que ver con la tensión o la cantidad de fuerza producida o la velocidad de esa fuerza. Entonces te voy a contar un poquitito los que están dentro del músculo y el tendón, y después voy a hacer un apartado aparte para lo que son los ligamentos. Si no tenés mucha idea de cómo se compone un músculo y un tendón, básicamente el músculo es la carne, los músculos que uno ve normalmente. Si están acostumbrados a comer carne, un bife es ese tipo de carne, es músculo, es el vientre muscular. Y el músculo se va transformando en tendón, que es como algo más fibroso, una especie de cordón, que es lo que ayuda a que ese músculo se agarre al hueso y que cuando el músculo se contraiga tire del hueso para mover una articulación. Es decir, mi músculo, mi bíceps, tiene una parte, vamos a llamarla carnosa, o es el vientre muscular, y después tiene tendones en las puntas, en la punta que agarra el antebrazo y en la punta que agarra el hombro, para poder hacer estos movimientos. El tendón tira del hueso cuando yo contraigo el músculo, y cuando se relaja puede volver a estirarse, ¿sí? Entonces, en el músculo y en el tendón tenemos diferentes receptores, diferentes sensores de tensión. El uso neuromuscular, no importa el nombre ahora, es el sensor que está dentro del músculo. ¿Qué hace ese sensor? Lo que mide es básicamente los cambios de longitud. Cuando, por ejemplo, yo estiro de golpe un músculo porque, no sé, me resbalé o porque me dieron un golpecito que me hizo estirar un poquitito la porción del músculo que me golpearon, ese sensor lo que hace es mandarle información por el sistema nervioso a la médula y da una respuesta tipo reflejo, en donde le dice que se contraiga para protegerse, para que no se siga estirando y no se rompa, ¿sí? Si yo tengo un cambio rápido, un estiramiento rápido de mi músculo porque me resbalé, por ejemplo, y mi músculo se estiró muy rápido y el uso neuromuscular lo sensó, se manda una orden rápida, una respuesta automática, que es un reflejo, ni siquiera llega a procesarse en el cerebro, se procesa en la médula para que sea más rápido, y el músculo se contrae. Esto es lo que se llama como el reflejo miotático, que es cuando, por ejemplo, te golpean en la rodilla y la pierna como que pega una patada. Eso es justamente esto. El golpecito estira una porción del músculo muy rápido y hace que el músculo se contraiga y tire una patada para defenderse, ¿sí? Es una manera de evaluar los reflejos. Eso se puede hacer en varios lugares del cuerpo. Entonces, ese es el sensor que está dentro del músculo. Y después tenemos otro, que es el aparato tendinoso de Golgi, o el órgano tendinoso de Golgi, que es el que está en el tendón. No importan los nombres ahora, pero esto lo que sensa en el tendón es cuando hay una fuerza demasiado grande que ponga en riesgo el músculo de romperse. Por ejemplo, si yo hago demasiada fuerza para sostenerme colgando porque me estoy por caer de un balcón, por ejemplo, de una torre, y mi mano está agarrada con mucha fuerza, llega un punto que está haciendo tanta fuerza durante tanto tiempo que, para que no se me rompan los músculos, porque en algún momento tienen que descansar, para que no se me rompan, lo que hace mi cuerpo es, sensa con el órgano tendinoso de Golgi que hay mucha tensión y que está a punto de romperse el músculo, y hace un reflejo que lo que hace es soltar esa tensión. Entonces, en el ejemplo de estar colgado en una torre o en un balcón durante mucho tiempo o con mucha fuerza, llega un punto en el cual, por más de que yo no quiera, mi cuerpo va a soltar eso, porque el órgano tendinoso
sensó que si no te soltabas te ibas a lastimar, te ibas a romper ese músculo. Son maneras de proteger los distintos segmentos del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos sensores? Estos sensores, si yo los entreno constantemente estirándolos de más o poniéndolos constantemente ante tensiones excesivas, lo que hago es desensibilizarlos. O sea, le saco la posibilidad de que sean efectivos para sensar bien esas tensiones, ¿sí? Que sean como menos reactivos. Entonces, si yo elongo o estiro mucho tiempo, lo que hago es enseñarle a esos receptores a que no se activen tan rápido. O sea, que no es... Si antes se activaba ese sensor cuando yo estiraba 5 centímetros mi músculo, lo que hago ahora es desactivarlo, adaptarlo para que se empiece a activar cuando llegue a 10 centímetros de estiramiento mi músculo. Y cada vez más, porque cada vez elongo más o estiro más. Y eso hace que nuestros músculos y nuestros sensores pierdan esa capacidad protectora. Entonces, la próxima vez que se estire rápido un músculo mío y se esté por desgarrar, mi cuerpo, como no llegó a sensar ese porcentaje de estiramiento, deja que el músculo se rompa y uno no emitió una respuesta de contracción, por ejemplo. ¿Sí? Esto es algo técnico, espero que se haya entendido si no me preguntan, pero básicamente es como bajar la capacidad de protección de esos reflejos y esos órganos esos sensores que estuvimos nombrando recién, ¿sí? Entonces, hay que evitar desensibilizar estos receptores. Por otro lado, los ligamentos, a su vez, también tienen otros sensores. Tenemos Ruffini, Pacini, otros como Golgi también, que es parecido al del tendón. Y esto lo que hacen es brindar información sobre la tensión que tienen esos ligamentos y sobre la posición de las articulaciones. Repasando un poquito de anatomía, dijimos, los músculos es la parte más carnosa, los tendones es lo que me agarra del hueso, y por otro lado, lo que une un hueso con otro son los ligamentos. Supongamos el hueso del brazo, que es el húmero, y el cúbito, que es el hueso del antebrazo, están unidos a través de ligamentos. Que los ligamentos no tienen capacidad de contraerse, a diferencia de los músculos. Entonces, solamente cumplen una función de brindarle información al cuerpo en qué posición está cada articulación. Eso se llama propiocepción. Entonces, a través de estos receptores, si supongamos el codo sensa que se está estirando de más, que se está yendo a una hiperextensión, los ligamentos con esos receptores lo que van a hacer es mandarle información al cerebro para que el cerebro le mande una orden al músculo y frene ese movimiento, para que no siga estirándose esa articulación porque se va a lastimar, ¿sí? De vuelta, la función de estos receptores es protegernos de no lesionarnos, sea una lesión tendinosa, muscular o ligamentaria o articular, ¿sí? Entonces, la diferencia con estos ligamentos, con estos receptores de los ligamentos, es que no tienen capacidad de contraerse por sí solos, con lo cual no tienen un reflejo, como vimos acá. Vieron que antes yo les nombré que los receptores del músculo y del tendón lo que hacen es mandar información a la médula y de ahí ya manda una respuesta, no llega a procesarse en el cerebro, porque tiene un mecanismo de contracción eficiente y rápido. Sin embargo, los ligamentos no, los ligamentos tienen que mandarle la orden al cerebro, el cerebro interpretar eso y de ahí mandar una orden al músculo para que proteja la articulación. Con lo cual, el ligamento no está hecho para limitar un movimiento. En lo que es las formaciones de kinesiólogos o las formaciones de entrenadores y demás, se dice que los ligamentos limitan articulaciones, limitan el movimiento, le dan un tope para que no se siga moviendo más allá de un límite. Pero la realidad es que el ligamento tiene una función principalmente propioceptiva, de información. Entonces, si todo el tiempo lo estoy llevando al límite, esa respuesta cada vez es más lenta y cada vez me protege menos. Porque antes necesitaba estirarlo 10% para que se mande la orden de protección, y si yo estiro, lo que hago es programarlo para que se tenga que estirar un 25, un 30, un 40% para recién ahí mandar una orden de protección. Entonces, la idea es que estos receptores, estos sensores de tensión, de fuerza y de estiramiento estén lo más finos posible y lo más calibrados posible. Elongar constantemente lo que hace es descalibrarlos por completo. Tienen una falta de percepción muy grande y la respuesta es muy lenta y tardía, y eso hace que termine rompiéndose un ligamento, desgarrándose un músculo, desinsertándose un tendón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es lo más técnico de la charla, no quiero hacerlo muy largo para que no marearlos mucho. Ahora vamos con algo un poquito más fácil de entender, que es el componente facial, ¿sí? La fascia, como les vengo explicando en los videos, es como una tela que recubre todo nuestro cuerpo, por arriba de los músculos, conecta todo el cuerpo. Imagínenselo como una malla, como esta que ven acá, en esta foto, y cubre todo el cuerpo, como si fuera una especie de traje de neopren que está por todo el cuerpo.
¿Qué pasa con esto? Esto envuelve absolutamente todos los músculos, todos los órganos, todos los componentes, hasta cada célula de nuestro cuerpo. Pero tiene ciertas tendencias a orientarse de cierta manera o a rigidizarse en ciertos puntos o ponerse como más adherida, se pone como más pegajosa si se quiere, que es como si yo tengo un traje de neopren y le hago una costura en un lugar y queda como arrugado. Eso es una adherencia facial. Entonces claramente eso después me va a limitar para moverme, me va a orientar mi movimiento en un sentido solo, ¿sí? Entonces, cuando se inventaron las elongaciones, cuando la gente empezó a estirar con cosas como el yoga o diferentes tipos de elongación, todavía no se conocía sobre la fascia. La fascia es algo relativamente nuevo. Creo que después del 2000, 2010 empezó a haber como mucha investigación más certera sobre la función de la fascia. Recién ahora se están viendo con investigaciones realmente profundas y se está hablando de la implicancia de la fascia. Entonces, si cuando no conocíamos la fascia elongábamos de una manera pensando solo en el músculo, ¿por qué ahora que conocemos que hay otro componente más que modifica la capacidad de movimiento, no lo estamos teniendo en cuenta y seguimos haciendo los mismos tipos de elongaciones que antes? Entonces, acá es cuando empezamos a ver el rol de la fascia cuando uno elonga. Supongamos que la fascia tiene estas adherencias. Fíjense que acá en este ejemplo la malla está como si fuera enredada acá. Fíjense que dicen adherencias o nudos. Y hay lugares donde está súper estirada la malla, hay lugares donde está súper comprimida, hay lugares donde está un poco más normal. Fíjense que esta sería una condición normal, una fascia sin adherencias, y acá está toda con distintas tensiones, distintos puntos de adherencia que hacen que la malla se estire en un sentido pero no en otro. Fíjense que esta malla de acá está más alargada verticalmente y se achicó el diámetro transversal. Entonces, las adherencias faciales y todos estos componentes faciales van a condicionar cómo se mueve mi músculo y para dónde hace más tensión. Y a la inversa, si mi músculo está haciendo todo el tiempo un estímulo en una dirección, va a moldear la fascia para que tire siempre en ese sentido. Y eso nos limita para cuando nosotros queramos hacer movimientos en otro sentido. Por ejemplo, cuando yo entreno todo el tiempo mi bíceps para hacer este movimiento en un solo sentido, la fascia de mi bíceps va a promover mucho ese movimiento. Pero si después yo tengo que hacer un movimiento donde incluya una inclinación, una rotación, como un lanzamiento, mi bíceps no va a estar preparado porque su fascia está orientado en un solo sentido. Entonces van a sentir como un acúmulo de tensión y van a querer elongarlo. Pero la realidad es que la elongación no va a hacer nada porque no va a estar actuando sobre estos puntos de adherencia. Entonces lo que tenemos que lograr es movernos bien para que esa fascia se moldee un poco mejor y además liberar estos puntos de tensión con algo más preciso, como puede ser la liberación miofacial, que hoy te voy a regalar un par de recursos para que vos puedas entender cómo hacer para liberar esos puntos de tensión sin elongar. Porque si uno estira no va a estar rompiendo esos puntos de adherencia, entonces no va a estar haciendo nada, solamente le da un alivio momentáneo, ¿sí? De esto se trata mucho de lo que hacemos con nuestros alumnos en el programa, así que si vos estás en una situación en la que constantemente te encontrás con contracturas, con calambres, con mucha tensión muscular que elongás pero a la larga vuelve, todo el tiempo estás teniendo que elongar ciertos músculos, te puedes sacar una entrevista con alguno de los expertos del equipo y te podemos asesorar en ese sentido, contarte un poco cómo lo trabajamos nosotros y si te interesa, de hecho, sumarte a nuestro programa también podés charlarlo ahí con alguno de los expertos, pero la idea es que puedas charlar con alguien que sepa para orientar una estrategia bien precisa a tu caso, ¿sí? Nosotros en el programa lo que hacemos es evaluar cada uno de ustedes qué tiene limitado y cómo está limitado para poder ayudar a aplicar estas estrategias a medida. Así que abajo te voy a dejar un link por si querés reservar alguna llamadita con alguno de nosotros y darte una mano con eso para que puedas resolver en tu situación particular este tipo de cosas. Pero bueno, siguiendo con esto, ¿cuál es el objetivo de entrenar este rango de movilidad más amplio cuando uno estira, cuando uno genera más movilidad y hace todos estos ejercicios de aumentar el rango de movimiento, ¿sí? El objetivo tiene que ser siempre respetar las funciones para las que uno se mueve más, las funciones que uno hace más en el día a día. Puede ser correr, puede ser si uno hace algún deporte como patear, lanzar, saltar. Si vos construís una movilidad que te permita, o una elongación, una flexibilidad, mejor dicho, que te permita acceder a los rangos de movimiento que vas a utilizar en el día a día,
ya es suficiente, no hace falta estirar en rangos sobrehumanos, porque eso lo que va a hacer es desensibilizar muchísimo esos receptores y hacerte cada vez más propenso a lesionarte, ¿sí? No tiene sentido que yo me ponga a elongar muchísimo ciertas articulaciones y después el rango que utilizo es mucho más corto. ¿Para qué quiero tener tanto rango que no uso? Es muy forzado, muy sintético para nuestro cuerpo eso. Alguien nos metió en la cabeza que te falta movilidad en cierta articulación o en cierto lugar y uno se pone a generar movilidad aislada en un segmento sin entender todo lo anterior que te nombré. O otra opción también es que mucha gente se pone a estirar demasiado porque siente constantemente calambres, tensiones, contracturas, y la realidad es que esa contractura es una forma de tu músculo de defenderse porque le estás metiendo mucha carga. Puede ser mucho estiramiento, puede ser mucha contracción, puede ser que haya una articulación que está haciendo mucho esfuerzo y se está moviendo mucho y el músculo quiere defenderse acortándose un poquito para que no lo muevas tanto. Entonces no tiene que ver con que le falte elongación a ese músculo, tiene que ver con todo lo que venimos hablando en la charla que hace que tu movimiento permita bajar la tensión de ese músculo. Entonces, no tiene sentido ganar movilidad por el simple hecho de ganar movilidad. Perdón, se me movió la presentación acá. Esto. No tiene sentido ganar rango articular simplemente por el hecho de ganar rango articular, sino aplicarlo a los movimientos que hacemos en el día a día, ¿sí? Busquemos ese contexto de movilidad, de elongación, de flexibilidad. No lo forcemos mucho más allá. Recomendaciones. Y acá te dejo un regalito para que vayas aplicando por tu cuenta. Principalmente reemplazar la elongación clásica por liberación miofacial, ¿sí? La liberación miofacial es una especie de automasajes que te van a permitir ir desarmando esos nuditos, esas adherencias que tiene tu fascia, y te va a ir permitiendo sacarle tensión al músculo, ganar más movilidad sin poner en riesgo estos receptores que les comentaba anteriormente. Por otro lado, evitar elongaciones pasivas. Recuerden que, ya se los conté en algunos videos, pero la elongación pasiva es cuando usamos una fuerza externa, una fuerza que no es del propio músculo, para poder forzar un estiramiento en un músculo. Por ejemplo, vamos a dar el caso de mi tríceps. El tríceps es el músculo que va por atrás del brazo, ¿sí? Que lo que hace es extender el codo y llevar el brazo hacia atrás. Entonces, si yo quiero estirarlo, lo puedo hacer de una manera pasiva, con una fuerza externa, como mi mano contraria, y ponerlo mucho en estiramiento y llevarlo a un rango súper amplio para estirarlo, pero con una fuerza externa. O puedo usar mi bíceps para estirarlo. Puedo hacer tanta fuerza con mi bíceps que me estira el tríceps, ¿sí? La idea ¿cuál es? Que haya una fuerza muscular haciendo esto y no una fuerza externa como mi mano para estirar. Entonces evitemos esas fuerzas externas para estirar los músculos y empecemos a usar los músculos del mismo segmento para estirar ese tejido que estamos queriendo estirar. Fíjense acá arriba, les dejo otro ejemplo. Esta persona está llegando con el pie a su cabeza porque lo está agarrando con sus manos. Si no, no sería capaz de llevar con fuerza de su propia pierna a tocarse la cabeza con el pie, ¿sí? Entonces evitemos ese tipo de estiramientos. Después, mejorar la capacidad de contracción muscular. No confundamos esto con mover más peso. Es entender cómo poner al músculo en un punto de eficiencia para que pueda, de alguna manera, hacer más contracción en un segmento y así estirar el segmento opuesto. Como les decía, si mi bíceps se contrae mejor, mi tríceps se estira mejor. Y viceversa, perdón. Si mi tríceps se contrae mejor, mi bíceps se estira mejor, ¿sí? Esto es el principio de elongación que manejamos nosotros dentro de nuestro programa. Evitar topes articulares. Acá les dejo una imagen que es bastante llamativa. Fíjense cómo está llevando esta persona a una hiperextensión de rodillas. Parece una rodilla abananada, como si fuera una banana. Está llevando la rodilla a un rango extremo de estiramiento posterior. Estira mucho los ligamentos de la rodilla, estira demasiado los tendones y los músculos de la parte posterior de la pierna. Y estas tendencias son muy visibles en la gente. Cuando se paran para descansar y extienden las rodillas. O, no sé, por ejemplo, cuando están haciendo alguna flexión de brazos y extienden el codo, hiperextienden. Fíjense, yo tengo una tendencia a hiperextender mucho, tengo que tener mucho cuidado con esto. Mi codo se extiende más allá del ángulo recto, como que va, ahí debería ser el tope. Fíjense que tengo que hacer fuerza para sostenerlo ahí. Pero mi codo va un poco más allá. Si yo apago mi bíceps, fíjense cómo mi codo se hiperextiende y hace como una montaña. Esos topes articulares tenemos que tratar de evitarlos. Si yo voy a hacer una flexión de brazo, no tengo que dejar que mi brazo llegue ahí. Lo tengo que frenar un poco antes para que mi músculo aprenda a proteger mi articulación, ¿sí? Eviten los topes articulares en el entrenamiento, en el descanso. A toda costa evítenlo para no caer en situaciones como esta.
esto sería lo normal, donde hay un tope muscular, que el músculo frena la rodilla en el ángulo recto, y esto es ya apagar los músculos y que empiece a depender del tope articular, ¿sí? Y por último, mejorar la calidad de movimiento, ¿sí? Te voy a dejar también en la descripción un video hablando de esto, de qué es entrenar bien, qué es mejorar la calidad de movimiento, para que puedas entender a qué me refiero con esto. Pero de vuelta, te invito a que si querés entender más sobre esto, si realmente querés mejorar tu situación particular en cuanto a lo que es movimiento, prevención de lesiones, revertir dolores, reservate una llamada con alguien del equipo, así te podemos asesorar específicamente a tu caso. En caso de que no quieras sacar una entrevista con nosotros, no te interese sumarte al programa, pero quieras empezar a hacer algo, te voy a regalar esta lista de liberación miofacial para que vos puedas empezar a hacer algo en el día a día desde hoy mismo, para que puedas aplicarlo. Ya termina este video y te puedes poner a hacerlo, y que de alguna forma puedas empezar a trabajar en esto y ver los beneficios de evitar las elongaciones y empezar a usar mejores estrategias, ¿sí? Te lo voy a dejar en la descripción también. Entonces te dejo 3 cositas. Por un lado, un video explicándote a qué nos referimos cuando hablamos de mejorar tu calidad de movimiento, y hasta ahí te dejo una estrategia concreta para que también puedas empezar a aplicarla del día de hoy por tu cuenta. Te dejo esta playlist de liberación miofacial también para que puedas empezar a trabajarlo desde hoy mismo. Y por último, te dejo un link por si querés charlar con alguno de los chicos del equipo para ver cómo te podemos ayudar a encarar tus problemas particulares con todo este tipo de estrategias, ¿sí? Así que espero que te haya servido. Si quedó alguna duda, me puedes escribir por Instagram, y en caso de que lo vayas aplicando y vayas usando los recursos que te vamos regalando, también te invito a que compartas alguna historia, nos etiquetes o nos mandes cómo te está yendo con esto, así podemos darte una mano y que puedas progresar y ver resultados a largo plazo, ¿sí? Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto.